Y sin más, vamos a empezar a retomar estos 3 puntos que nos quedaron por tratar. Bien. Bueno, nosotros estuvimos viendo cómo los discípulos de Jacobo Arminio presentan un documento donde ellos piden a la iglesia reconsiderar la doctrina. En esta objeción ellos redactan, 5 puntos y a ellos se les responde en el sínodo de Dordrecht con otros 5 puntos, que son los que estamos analizando, ¿no? En el lunes pasado estuvimos viendo lo que fue la depravación total y estuvimos viendo la elección incondicional. El tema siguiente sería la expiación limitada y es ¿por quiénes murió Cristo? Porque ya sabemos que Cristo lleva adelante todo una obra de salvación y esa obra se hace eficaz sobre la iglesia. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este texto no nos habla de salvación universal, sino que nos habla de salvación por fe. El tema central es que el que crea, ese será salvo. Y ya sabemos que creer es un don de Dios, es una virtud del Espíritu Santo. Para los judíos esto era muy chocante decirles que Dios amó al mundo, porque ellos en su cosmovisión entendían que solo Israel era elegido, nadie más. Los gentiles eran combustible para el infierno. Entonces, decir que Dios amó al mundo para ellos era una herejía. Por eso Juan lo hace intencionalmente, de tal manera amó Dios al mundo. Él no lo estaba hablando de manera cuantitativa, sino lo estaba hablando de manera étnica, ¿no? O sea, de todas las naciones, de toda tribu, de toda nación, Dios iba a traer a su pueblo. Ahora, esta idea nos deja ver que la muerte del Señor Jesucristo se da por todos los que creen. Cristo no puede morir por alguien y ese alguien perderse, si no la sangre no tendría poder. Y nosotros hemos confesado que la sangre de Cristo tiene poder para salvar. Entonces, si Jesús derrama su sangre por alguien y ese alguien se condena, la sangre perdería absolutamente toda autoridad, todo poder. La realidad es que la sangre de Cristo es eficaz, es completamente eficaz. La iglesia no está compuesta por perdedores. La iglesia está compuesta por vencedores. La Biblia dice que la iglesia será triunfante y las puertas del Hades no prevalecerán. Ningún cristiano verdadero fracasará, ninguno. Vemos muchos cristianos que fracasan, pero ellos son solamente cristianos sociales. Son solamente cristianos ideológicos, cristianos culturales. Okay. Esos cristianos, directamente podemos decir, en su momento van a caer. Hay que esperar. Esto es cuestión de tiempo. Esto cae de maduro, cae por su propio peso. Todo cristiano que tenga basado su cristianismo en su voluntad, que tenga basado su cristianismo en la cultura, que su cristianismo esté basado en algo ideológico, ese cristiano va a caer porque el cristianismo no se puede sostener de ninguna manera, de manera humana, o con potencias humanas, o con fuerzas humanas. El cristianismo debe ser sostenido y sustentado por el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia nos muestra de gente que va a apostatar y de hecho la apostasía es algo que se va a potenciar en el último tiempo. Pero es que van a empezar a caer todos los que no nacieron de nuevo, todos los que son cristianos, solamente nominales, o sea, de nombre, no cristianos regenerados, nacidos de nuevo. Y Dios, que es omnisciente, Él sabe quiénes van a creer, Él sabe quiénes son todos los salvos, Él lo conoce perfectamente. Él conoce perfectamente el número de los redimidos, Él conoce sus nombres y en ese conocimiento no se pueden perder. Si Dios, antes de la fundación del mundo, sabía que el apóstol Juan iba a estar en la eternidad, ¿qué posibilidades habría de que él se perdiera? Si Dios ya lo sabía desde antes de la fundación del mundo, Él no puede perderse porque el conocimiento de Dios afecta el futuro. El futuro está dominado por el conocimiento de Dios. Si el conocimiento de Dios estuviera dominado por el futuro, entonces Dios, no sería omnisciente. Entonces Dios ya tiene el conocimiento perfecto de todos los que son salvos y de todos los que no, tanto de los aprobados como de los reprobados. Y los reprobados nunca van a ser salvos, nunca, porque ya está en el conocimiento de Dios. Yo sé que Apocalipsis nos dice que nosotros tenemos que perseverar, vencer, y el que venciere no será borrado su nombre del libro de la vida. Pero la afirmación es justamente que no será borrado. Todo el que persevera
permanecerás en ese libro. ¿Y quién es el que persevera sino aquel al que Dios preserva? Así que bueno, la Biblia nos dice que Jesús muere por sus ovejas, ¿no? Juan 10, 1-4 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da ¿por quiénes? Por las ovejas. Isaías nos dice, mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Fíjate que él no está hablando de que va a salvar a todos, sino que va a salvar a muchos. Entonces tenemos esos conceptos, tenemos ovejas, tenemos muchos, Cristo morirá por su pueblo. Mateo 1:21 nos dice que María daría a luz un hijo y le debería poner Jesús porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Él no dice que salvaría universalmente a toda la humanidad, no, a su pueblo de sus pecados. ¿Por quién murió Cristo? Cristo murió por su iglesia. Efesios 5:25-27 dice, maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Por quién se entregó Cristo? Por su iglesia. Entonces Cristo muere por la iglesia. Juan 17:9, en la oración de Jesús al Padre, él dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque ellos son tuyos. Entonces, ¿por quién murió Cristo? Cristo murió por ovejas, Cristo murió por muchos, Cristo murió por su pueblo, Cristo murió por su iglesia. Y esto nos deja ver que la expiación, la sangre de Cristo es verdaderamente eficaz. Que si Cristo pagó mi deuda, ya con su sangre ante el Padre no me va a cobrar a mí 2 veces. El Padre no va a decirme, bueno, mi hijo me pagó, pero ahora tú me tienes que volver a pagar. No, el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Hasta el punto, y esto hay que manejarlo con cuidado porque no significa que tenemos libertad para pecar, eso se llama antinomianismo. Sino que Dios ya conoce todas las cosas, Dios conoce mis pecados de mañana, los del año que viene, Él ya los conoce y yo no puedo decir que voy a dejar de ser pecador el año que viene. No puedo decirlo. Recuerdo que había una hermana que decía, hace 5 años no peco, le doy gracias a Dios. Hace 5 años no peco. Nosotros somos de naturaleza pecadora, el corazón constantemente está fallando. Pero hemos creído de que vamos a ser completamente liberados de esta ley del mal que en este momento está actuando en nuestros miembros. Creemos que vamos a ser completamente liberados. Eso es la glorificación, la liberación absoluta del mal. Nuestra mente nunca más va a estar inclinada al mal, nuestro corazón nunca más va a estar inclinado al mal y por tanto nuestras obras tampoco. Hoy estamos en una lucha y a Dios le ha placido dejarnos en esta lucha, en esta debilidad. Y nos ha dejado en esta debilidad para que nos demos cuenta que si vencemos no es por nosotros sino por Él. Ese es el gran propósito de que la debilidad permanezca. Que entendamos que nuestra competencia proviene de Dios y no de nosotros mismos. Que nuestra capacidad, nuestra victoria. Entonces, podemos finalizar este punto de la expiación limitada, ¿no? Después tenemos el punto de el llamamiento irresistible o la gracia irresistible. ¿Qué nos dice la gracia irresistible? La gracia irresistible nos dice que cuando Dios determina algo, no lo podemos resistir. Que cuando Dios ordena que hagamos algo, no podemos oponernos a Él. Tenemos muchos ejemplos. La Biblia dice que muchos son los planes del hombre, pero Dios es quien determina los pasos. La palabra del Señor dice que una es la disposición del corazón, pero de Dios viene la respuesta de la lengua. Y la Biblia dice que Dios domina todas las cosas y Él hace lo que quiere con quien quiere, con los hombres en la tierra, en el cielo, en la tierra, Él hace su voluntad. Cuando Jesús ora al Padre y le dice, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, Él no está diciendo que en la tierra no se hace la voluntad de Dios, sino que en la tierra se haga la voluntad con el gozo que se hace en el cielo. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra, con el gozo que se hace en el cielo, porque acá en la tierra se hace su voluntad también. Y habíamos dicho que Judas hizo la voluntad de Dios, y habíamos dicho que Pilato, Herodes, hicieron la voluntad de Dios. Dios, cientos de años atrás, dijo que el Mesías tenía que ser abandonado completamente, y todos lo abandonaron, porque así fue planeado por Dios. Entonces los que le abandonaron estaban en la voluntad de Dios, en la voluntad soberana, en la voluntad decretiva, que es una voluntad absoluta. Siempre explicamos, y debemos hacerlo,
que hay otra voluntad que es la voluntad preceptiva, que es la voluntad que se resiste y que todo el mundo la resiste. Todos la resistimos. Pero esa es la voluntad preceptiva, o sea, la ley, el decálogo, los mandamientos, los resisten hasta que Dios determina que se deje de resistir. Pablo dice que no apaguemos al Espíritu Santo, porque nuestra inclinación natural es apagar al Espíritu Santo de manera constante, hasta que Él determine que no lo detengamos más. Y cuando Dios determina que nosotros no obstaculicemos más al Espíritu Santo, simplemente vence nuestra voluntad. Jeremías dijo, fuiste más fuerte que yo. Había un fuego en mí que no lo pude resistir. Entonces, ¿qué hizo Jeremías? Por más de que él no quería hacer la voluntad de Dios, había un fuego que quemaba sus huesos hasta el punto que doblegó su voluntad. Porque la gracia es irresistible. Cuando Dios, de manera misericordiosa, quiere cambiar mi corazón, lo cambia y punto. Lo cambia. Ahora, Dios, ¿por qué no se lo cambia a todos los hombres? Porque Él tiene un plan. Él tiene un plan. Pablo dijo, cuando llegó el momento señalado, yo me volví a Cristo. Cuando llegó el momento señalado por el Padre, se transformó mi corazón. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y Dios es soberano sobre todos los hombres. Él endurece al que quiere, y del que quiere tiene misericordia. Es más, yo siempre digo que la gente tiene temor de los juicios de Dios, de las catástrofes, de los incendios, de los terremotos. Pero hay un juicio de Dios al que yo le tengo más temor, y es al juicio de endurecimiento de corazón. Porque cuando Dios decreta el endurecimiento de corazón, bueno, nadie podrá salir de esa sentencia. Nadie. Porque Dios se aleja. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 que Él entregó las mentes de ellos para que hicieran toda clase de mal. La Biblia dice que Dios abandona a los hombres bajo el dominio de su corazón, y ellos por su propio peso harán todo lo que su corazón les dicte. Porque si hay algo que refrena nuestras vidas del mal, que refrena nuestro corazón, es la gracia. Y aquí surge una ley muy linda, y es que el Espíritu Santo potencia el bien en los redimidos, pero en los no redimidos refrena el mal. Y hay una diferencia muy grande entre refrenar el mal e impulsar el bien. En los redimidos, el Espíritu Santo impulsa el bien, surge de manera natural, con toda la voluntad, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Es una fuente de inspiración. Mientras que los impíos hacen el bien porque están refrenados por el Espíritu Santo. Y también acá para acotar, lo podemos ver bíblicamente, ¿no? Dios endureciendo al faraón, y mientras le decía a Moisés que vaya a hablar para que lo libere, era el mismo Dios que le decía a Moisés, andá y pedí que te libere, pero era Dios también endureciendo el corazón del faraón. Exacto, para que no lo libere. Para que no lo libere. ¿Y por qué? ¿Cuál era el propósito? Dios mismo lo dijo, porque quiero mostrar mi gloria, quiero mostrar señales, quiero hacer maravillas en Egipto. Entonces, para poder mostrar esas maravillas, para poder mostrar el mar abierto, para poder mostrar la provisión de maná, Él tenía que endurecer a los egipcios. Y los endureció. Es fuerte. La Biblia dice en 1 Juan 4:19 que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mira cómo es de radical este texto, ¿no? Gálatas 1:15, Pablo dice, mas cuando le agradó a Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. La gracia es irresistible. Si Dios te llama, no vas a poder resistirlo. Hay un mensaje, el predicador da un mensaje externo, ¿no? El evangelio se predica de manera externa. Yo puedo predicar el evangelio a una multitud y yo solamente puedo llegar a sus oídos, pero el Espíritu Santo llega a los corazones de los escogidos, los transforma y los atrae hacia la salvación. Ahora, no todos son salvos en el mismo día. Hay mucha gente que va a escuchar el evangelio muchas veces, y por allá en la vez número 100 va a volverse, porque eso están establecidos los tiempos por Dios. Nuestro papel es insistir a tiempo y afuera de tiempo. Siempre a los hombres tenemos que reconvenirlos, que se vuelvan a Dios de sus corazones. Y si el evangelio en ese momento está actuando para salvación por medio del poder del Espíritu Santo, ellos serán transformados y volverán sus rostros al Señor. Juan 6:37 dice, Jesús dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera.
Este texto siempre se lee la segunda parte. El que a mí viene no lo echo fuera. Pero antes, ¿qué es lo que dice? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y por eso el Señor no lo echa fuera. A nadie. Pero nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo atrae. Y esto lo dice en Juan 6:45, ahí el siguiente versículo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Nuestro Señor simplemente está diciendo que es imposible que los hombres vengan a Dios por ellos mismos. El Padre los debe traer. Es así de simple. Juan 6:45 dice que todo aquel que oyó del Padre aprendió de él y viene a mí. Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. O sea, es completamente irrefutable. Mateo 16:17 dice, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dice, bienaventurado Pedro, porque esto no viene de ti, esto te lo reveló el Padre. Entonces, para que nosotros veamos a Jesús como el Hijo, como el Mesías, como el Redentor, para que lo veamos como Dios, tiene que ser por una revelación de Dios. A esta conclusión o a esta convicción no llegamos con medios humanos. No llegamos con intelecto, no llegamos con reflexión, no llegamos con meditación, no llegamos con nada humano, llegamos ahí con revelación. Eso es fuerte. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, acá vemos que si Dios no ilumina el Evangelio en el corazón de las personas, nunca se van a volver. Y yo mencionaba a Lidia. Cuando Lidia presta atención a lo que Pablo decía, fue porque Dios así lo decidió. La Biblia dice que Dios hizo que Lidia prestara atención a lo que Pablo estaba enseñando. La Biblia dice que los discípulos que iban camino de Emaús pudieron entender que Jesús era el Mesías porque Cristo les abrió el entendimiento. Si Cristo no abre el entendimiento, no pueden oírlo. Y el que tiene oídos para oír, que oiga, y el que no tiene oídos, no oiga. La Biblia dice en Ageo 1:14 que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Jehová, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Pero, ¿por qué lo hicieron? Porque Dios despertó el espíritu de los líderes y del pueblo. Quiere decir que el avivamiento no viene por voluntad humana. El avivamiento viene por un decreto de Dios. Cuando una persona está muriendo y llega un paramédico y le aplica shocks eléctricos para que esa persona resucite, ahí no cuenta la voluntad humana. Ahí cuenta la voluntad del paramédico, del que está empleando los electrochoques. El paramédico no le va a decir a la persona que se está muriendo, ¿querés que te resucite? ¿Querés que te haga resucitación? No. Cuando un bombero va a salvar a una persona del fuego, no le pregunta, ¿querés salir? Okay. Lo saca. Cuando una persona va a salvar a una persona que se está suicidando, le pregunta, discúlpame, yo respeto tu libre albedrío, ¿querés que te salve? No, lo salva. O que se esté ahogando. O que se esté ahogando. Esto acá no cuenta la voluntad humana. Claro. Eso, cuando Dios salva, salva. Los apóstoles nunca predicaron, ¿quieres aceptar a Cristo? No. Ellos decían ya de una manera muy diferente, cree y arrepiéntete. Y la prédica de Pedro, su primera prédica después del Pentecostés, es interesante ver eso, porque haciendo un recuento de quién es Cristo, qué habían hecho ellos con Cristo, dando a entender la condición del hombre. Y eso me llama mucho la atención, ¿no? Al predicar el Evangelio, ¿cuántas veces vamos y vendemos a un Dios de amor, de que te quiere dar un regalito, de que te quiere llamar y abrazar y abrazar? Sí. Y la realidad es que es imposible predicar el Evangelio sin antes no hablar de la condición caída. Es verdad. La Biblia no nos dice que Dios nos pide que lo aceptemos. La Biblia dice que es Dios quien nos tiene que aceptar a nosotros. En Efesios nos dice que fuimos aceptados por el Padre. Fuiste aceptos por medio del amado.
Pero y hay una cosita, Camilo, cómo cambia, cómo se da vuelta la lógica, ¿no? Cuando decimos, acepta a Cristo en tu corazón, pero cuando predicamos el evangelio del reino, el evangelio puro, y somos nosotros que corremos a Cristo y decimos, sálvame. Ruega a Dios que te acepte. Exactamente. En lugar de que Dios esté ahí rogando, pobrecito, todo humillado, y que le cierran la puerta en la cara y que dice, no me dejes, no me abandones. Yo no veo ese Dios en la Biblia. Yo veo a un Dios poderoso que salva y que Él acepta al que quiere aceptar. Esto es muy resistido porque la gente quiere salvar a Dios de ser malo, la gente quiere ser más buena que Dios. Quiere un Dios pero esto no es un Dios malo. Esto es un Dios justo. Esto es un Dios que de manera con justicia condenó a toda la humanidad cuando cayó en el Edén. Es que la gente no va a ser condenada. La gente ya está condenada. Es que desasocian a Dios de la justicia. Sí. Lo desasocian y lo envuelven en el puro y único exclusivo pensamiento del amor. Sí. Sin ver su justicia. Sin justicia. Pero aparte uno puede ver el relato bíblico en el Antiguo Testamento, a Dios condenando pueblos y tirando azufre del cielo. Sí. No. Y mira, si Dios... El diluvio. Si Dios no enviara a Jesucristo, no hubiese enviado a Jesucristo, y hoy estuviéramos viviendo nuestras vidas religiosas, nos iríamos al infierno y Dios no sería injusto. Dios puede hacerlo y lo que haría sería completamente justo. Ahora, Él ha hecho una obra de mucha misericordia de haber contemplado tener una iglesia. Nosotros no sabemos quién es escogido y quién no. Nuestro papel es predicar el evangelio intensamente a tiempo y afuera de tiempo a todos los hombres, y ya Dios sabrá a quién atrae y a quién no, según su predestinación, ¿no? La Biblia nos enseña que el llamamiento eficaz es santo, que Él nos llama con un llamamiento santo. La Biblia nos dice que ese llamamiento es todopoderoso, o sea, es imposible que sea frustrado ese llamamiento, ¿no? Pablo mismo dice en Romanos 1:16 que no se avergüenza del evangelio porque es potencia de Dios para salvación. Esa potencia no puede ser frustrada. El llamamiento es vivificante, o sea, no, la fuerza de la vida no puede ser vencida por la muerte, porque hay un concepto de que mi maldad va a vencer la santidad de Dios. Y mira que Jesús, de una manera tremenda, nos muestra justamente todo lo contrario a lo largo de su ministerio acá en la tierra. Porque, ¿qué decía la ley, por ejemplo? Que si un sacerdote tocaba un muerto, quedaba contaminado. Si un sacerdote tocaba a una mujer con flujo de sangre, quedaba contaminado. Si un sacerdote tocaba un leproso, quedaba contaminado, porque la fuerza del mal dominaba la fuerza del bien en los hombres. Y es así, eso es una realidad. Pero cuando Cristo vino, nos demostró que el poder de Dios es completamente poderoso y que nunca será frustrado. Tocó a una mujer con flujo de sangre y en vez de Jesús quedar contaminado, ella fue sanada. Tocó a un leproso, 10 leprosos, y en lugar de él ser contaminado y tener que hacer el rito de la purificación, los leprosos fueron limpios. Tocó a un muerto, el féretro de un muerto, y en lugar de él quedar contaminado, el muerto resucitó. Entonces la fuerza de la vida es mucho más poderosa que la fuerza de la muerte, porque viene de Dios. Si Dios nos salva, el pecado no vencerá. No va a vencer. El llamamiento es efectivo, el llamamiento es irresistible. Cuando el joven rico le pregunta a Jesús que qué debe hacer para heredar la vida eterna, el Señor Jesús le dice, bueno, los mandamientos sabes, no robarás, no matarás. Y este joven rico dice, o este hombre dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces el Señor le dice, bueno, una cosa te falta, o sea, te faltaba todo, porque Jesús ya apela al corazón. Él ya va al corazón, a la naturaleza, porque es que los hombres creen que con sus obras van a ser justificados. Pero el Señor le dice, bueno, vamos a ver cómo es la naturaleza de tu corazón. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice que este hombre se entristeció mucho porque tenía muchos bienes y se fue. Y Pedro, completamente sorprendido, dice, Señor, dura esta palabra, ¿quién pues podrá ser salvo? Y el Señor nos dijo, el que decida.
el que haga uso de su libre albedrío y escoja la vida, ese será salvo. No, el Señor Jesucristo dice, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. O sea, Jesús posicionó a la salvación como un imposible para el ser humano. Y bueno, llegamos al punto final, que es la perseverancia de los santos. Y esta idea nos deja entender que toda persona que es llamada por Dios, que toda persona elegida, que toda persona que ha sido rociada con la sangre de Jesucristo va a perseverar hasta el final. Es imposible que una persona que sea limpiada por la sangre de Jesucristo caiga, porque la sangre de Jesucristo tiene el poder para desvanecer la corrupción. Y es un proceso que se va a llevar a cabo durante toda nuestra vida hasta el día de Jesucristo, ¿no? Porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces no puede ser que la sangre de Jesucristo caiga sobre una vida y esa vida termine en corrupción. Si la sangre de Cristo cae sobre una persona, empieza así en corrupción, pero el poder de la limpieza empieza a actuar hasta la purificación absoluta. Esa es la perseverancia de los santos. Ese es el quinto punto de la tulip. Que todo aquel que ha sido rociado por la sangre de Jesucristo va a perseverar hasta el final. Yo sé que en San Mateo 24 Jesús dice, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y nosotros tenemos que interpretarlo así, el que persevere hasta el fin, este es un salvo. Por todo el contexto bíblico, ¿no? Por todo lo que nos dicen los 66 libros de las Escrituras. Yo hace un momento mencionaba a Pablo, que él dijo que Dios me preservará para su reino celestial. Fíjate que una cosa es que Dios nos preserve y otra cosa es que nosotros perseveremos por nuestros propios medios. Si Dios me preserva, yo persevero. Yo siempre pongo un ejemplo. Si tenemos algún alimento perecedero, ¿no? Algún alimento orgánico y lo ponemos en la mitad de una plaza con 40 grados de calor, ese alimento se va a podrir. No puede perseverar porque el medio ambiente en el que está es muy hostil y lo va a corromper. Pero si ese alimento orgánico se pone en un freezer, ese alimento va a prevalecer, va a permanecer, va a perseverar. Y la gloria no es del alimento, sino del freezer que lo está guardando. Y eso es lo que pasa con la perseverancia de los santos. Dios nos preserva hasta el final. Como dije, aún estamos en debilidad, aún estamos pasando esta etapa donde se da la santificación. Bueno, justamente la santificación es eso, es una purificación, ¿no? Si ya estuviéramos glorificados no necesitaríamos santificación, pero como vamos a ser glorificados estamos en ese proceso de limpieza, de pureza. Y en ese camino de pureza, la Biblia dice que hasta el más torpe no se extraviará, porque es un solo camino. No tenemos muchos caminos, Jesucristo es un solo camino. Una vez entramos en ese camino, no hay otro. No hay otro, es como un tobogán, ¿no? Que tiene una sola salida. Entras por ahí y no vas a salir por otro lado. Esta es la perseverancia de los santos, ¿no? Entonces, los que Dios ha determinado salvar no podrán perderse, pues ni ellos mismos pueden frustrar el propósito de Dios. La predestinación ya nos da una idea de que la salvación no se pierde. Entonces, el punto no es que si la salvación se pierde o no, sino si estás predestinado o no. Romanos 11:29 nos dice que los dones de Dios son irrevocables. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. La salvación es un don, es irrevocable. Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda Cristo hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Filipenses 1:6 dice, Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tremendo, ¿no? Judas 1:24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Tremendo, ¿no? Okay. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad, no por mérito de ustedes, no por la justicia propia, no porque Dios vio algo lindo en ustedes, no, por su buena voluntad. Ustedes tienen el querer y el hacer. Y aquí hago un pequeño paréntesis, porque muchas personas tienen una vida cristiana llena de hacer,
pero con poco querer. Eso no viene de Dios. Porque es una tortura llevar adelante un cristianismo de obras sin querer. ¿Cuántas veces la gente se congrega en la iglesia y no quiere? ¿Cuántas veces la gente va a la oración y no quiere? Bueno, puede que se esté dando esa lucha en algún cristiano verdadero, pero cuando viene lo perfecto es cuando tenemos querer y hacemos, porque también está el otro extremo, que tienen mucho querer pero no hacen. Entonces ahí tampoco está Dios. Las cosas cuando son perfectas es cuando se quieren y se hacen. No puede faltar ningún elemento. Y cuando están estos dos es porque Dios está ahí, dando el querer como el hacer. Hebreos 10:39 dice que pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Fíjate que ya ahí se incluye el autor de los Hebreos y dice, nosotros no somos de los que retroceden. Hay muchos que retroceden, pero ellos son los cristianos culturales, como habíamos dicho, ¿no? Mira el ejemplo que yo daba de Apocalipsis. Juan nos dice en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Juan. El que venciere será vestido. ¿Y quiénes son los que vencen? Y él mismo en la primera epístola 5:1 al 5 dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces no se está contradiciendo Juan y diciendo, fíjense que Dios puede borrar sus nombres del libro de la vida. No, él está diciendo, el que venciere será vestido y su nombre no estará borrado. Es que dice, no será borrado, punto. No dice que posiblemente será borrado, no. Entonces tenemos que contrastarlo, Apocalipsis 3:5 con primera de Juan 5:1 al 5. Job 17:9 dice, no obstante, el justo proseguirá en su camino. Mucha gente siempre pregunta que esto es una clásica objeción, pero yo conozco cristianos de toda la vida que sirvieron y un día se apartaron. Pues acá se pone más difícil el asunto porque no se trata de que los hombres salgan o entren, sino de que si salieron es porque nunca habían entrado. O sea, el que apostata nunca fue un cristiano. Y primera de Juan nos lo deja ver clarísimo, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es así. El que cae definitivamente nunca fue nada. Y el que persevera siempre fue un salvo. Segunda de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Para mí todos estos textos son contundentes. Clarísimo. Y termino con esta. Primera de Juan 5:1 al 5 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, nació de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que cree en que Jesús es el Hijo de Dios? El que ha nacido de nuevo vence al mundo. Es imposible uno tener una naturaleza nueva y ser vencido por la naturaleza vieja. Es imposible porque esta naturaleza nueva es mucho más poderosa. El nuevo nacimiento para nosotros constituye un cambio radical en la conducta. Porque, como siempre decimos, la naturaleza determina la conducta. Siempre, y tenemos que afirmarlo, porque según sea la naturaleza de un ser, así será su conducta. Como dije, sé que hay muchas objeciones y en su momento las trataremos y se les responderá. Pero cada objeción ha tenido respuesta. Nosotros desarrollamos este tema en muy breve tiempo. Esto se debatió por años. Esto no fue un debate de 2 horas, 3 horas. Fueron debates de años. Y llegó a establecerse por consenso, por común acuerdo, la verdad. Porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. En la multitud de consejeros está la verdad. Y podemos llamar a la historia que venga como testigo. Desde los primeros padres, pasando por los concilios, pasando por la reforma, los prerreformadores, la reforma, las grandes confesiones de fe,
y podemos ver 19 siglos de consenso. Entonces, en la multitud de consejeros está la verdad. Así que bueno, espero que sea de bendición para muchas personas, que traiga claridad, que traiga un renuevo y que traiga en nosotros adoración, gratitud. Y que puedan seguir también, como vos decías, profundizando, ¿no? Porque como bien hablabas, no son temas, son temas que vos, Camilo, lográs resumir en 2 programas de 2 horas, pero son temas que se han debatido, estudiado, pensado por años. Qué tiempos especiales, ¿no? Nos quedan unos minutos todavía del programa y me gustaría por ahí reflexionar en qué tiempos especiales estamos pasando, ¿no? Y qué tiempos difíciles a nivel iglesia. Sí. En donde realmente vemos la apostasía generalizada, realmente en lo que sería la iglesia popular, entre comillas. Sí. Y qué tan resistida es la palabra de Dios. Es muy resistida. Es muy resistido. Eso evidencia la enemistad que se tiene con Dios, porque estas doctrinas generan enemistad. O sea, no generan, hace que se manifieste la enemistad que se tiene con Dios. Y queda en descubierto la naturaleza humana. Y estas doctrinas a mí me liberan del interés en el cielo y del interés en no ir al infierno. Porque si yo voy al cielo por interés al cielo, claro, ya es una obra corrupta. ¿Por qué me libran de ese interés? Porque yo ya entendí que Él me salvó. Entonces yo ya no tengo obras por interés a un beneficio, sino que tengo obras por gratitud a algo que recibí. Esto lo explica Martín Lutero en su comentario a la Epístola a los Gálatas. Y él dice que somos librados de los intereses. Somos librados del interés al cielo y del temor al infierno, que condicionan la conducta. Cuando el temor condiciona mi conducta y cuando el interés condiciona mi conducta, entonces esa obra es mala, porque se hace por interés o por temor. Pero cuando se hace por amor, cuando se hace por gratitud, entonces es perfecta. ¿Y cuándo se hace por gratitud? Cuando entiendo que ya Dios me salvó y que no necesito hacer nada para complementar esa obra, que Cristo es suficiente, no es insuficiente, porque si yo digo que Cristo pone el 99% y yo pongo el 1%, entonces Cristo es insuficiente. Pero de como loros repetimos la oración diciendo acepto a Jesucristo como suficiente Salvador, pero no es suficiente. ¿Viste que es una completa contradicción? Sí, tal cual. Y bueno, todo radica, ¿no?, de este gran pensamiento humanista. Todo radica en el humanismo, porque el hombre se pone en el centro, el hombre es el que determina los rumbos de la historia, el hombre, determina los rumbos de la historia y determina la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios está sometida a lo que el hombre quiera, la voluntad de Dios está sometida a los designios humanos, pero eso es completamente antibíblico. Dios nunca dependió de los designios humanos. Si la salvación y la historia dependiera de los designios humanos, entonces podríamos esperar cualquier final. Claro. Dios no podría profetizarnos un final, porque no se sabría. Si todo esto dependiera de la voluntad humana y del libre albedrío, y Dios estuviera atado a ellos, pues no habría profecía. No habría apocalipsis. No, claro. Literalmente. Qué tremendo para vos, que estás por ahí del otro lado. Como bien decíamos, son conceptos que deben ser estudiados, pero que realmente entendemos dentro de la soberanía de Dios que si Él permitió que estemos hoy en este programa, en esta radio, que nos han dado un lugar, en que vos del otro lado estés escuchando este programa, es para hacer algo. Así que nada, animarlos a que profundicen, a que oren, a que lean sus Biblias.